El 4 de mayo del 2026, la DTCC anunció algo que la mayoría de los medios financieros tradicionales, convencionales, cubrieron como una noticia técnica aburrida, que iban a lanzar un servicio de tokenización de valores. En el proceso, más de 50 instituciones financieras participando de esto. Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley, New York Stock Exchange y Nasdaq. Y por supuesto, no podía faltar Ripple Prime. ¿Y cuáles son las fechas de lanzamiento? Las operaciones de prueba comienzan en julio del 2026 y el lanzamiento definitivo, el lanzamiento completo, en octubre de este mismo año. La DTCC custodia en activos un total de 114 billones de dólares y procesa cada año, me habrás escuchado decir esta cifra múltiples veces, 4,7 cuatrillones de dólares. Cuando la DTCC pone una fecha en el calendario para algo, el sistema financiero global se mueve hacia esa fecha. Hoy no vengo a hablarte del orden de adopción, como hice en el vídeo de ayer, hoy vengo a hablarte del ritmo de adopción. Hoy hablamos de qué institución se mueve primero, el sector privado al sector público y en qué orden. Hoy hablamos de cómo encaja el petrocripto, es decir, que se utilicen activos digitales como mecanismo de liquidación en un sistema financiero donde la vuelta al patrón oro es bastante evidente. Hoy cubriré contigo qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos y cómo encaja XRP en todo el proceso. Porque hay algo que la mayoría de los análisis sobre XRP ignoran. El caso de uso principal no somos nosotros y los bancos, lógicamente, no te van a avisar de cuándo utilizan X, Y o Z. Tienes que averiguarlo tú, contrastando la información de los reguladores, de qué es lo que explica quién, por qué lo dice y cuáles son sus intereses. Pero para entender por qué la DTCC es el punto de partida en el ritmo de adopción, primero hay que entender qué es la DTCC y por qué su movimiento puede arrastrar a todos los demás. La Depository Trust and Clearing Corporation es la infraestructura financiera post-trade de Estados Unidos. Cuando compras una acción en cualquier plataforma del mundo, lo que parece instantáneo en tu pantalla, en realidad lo procesa la DTCC y no lo procesa ni mucho menos de forma instantánea. Ella registra básicamente quién es el propietario de qué. La DTCC compensa las transacciones. Garantiza que si una contraparte falla, la operación sigue adelante. Y para poner en contexto el volumen tan absurdo de transacciones que gestiona cada año, vamos a comparar sus datos con los datos del PIB. El PIB mundial es de en torno a unos 105 billones de dólares. La DTCC procesa el equivalente a 45 veces el PIB mundial. Esos son los 4,7 quadrillions de los que hablo siempre. Y en diciembre de 2025, la DTCC obtuvo de la SEC una Non-Action Letter que le permite ofrecer servicios de tokenización para un conjunto definido de activos. Acciones de Russell 1000, ETFs, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, la DTCC no está explorando la tokenización, la va a lanzar. Está implementándola, tiene una fecha fija en el calendario, tiene la autorización regulatoria en la mano y está colaborando con más de 50 instituciones para implementarlo. El presidente de la DTCC, Frank Lasala, lo dijo sin ningún tipo de rodeo. El objetivo es crear un puente entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas. Y lógicamente, en ese grupo de trabajo se encuentra, como he dicho al principio del vídeo, Ripple Prime. Y es que esto no es una señal menor, es Ripple sentada en la mesa en la que se decide el futuro de la infraestructura de liquidación post-trade de Estados Unidos. En esa mesa se diseña la próxima versión del sistema de liquidación americano. El 17 de abril de 2026, la SEC aprobó la propuesta de The New York Stock Exchange para permitir que valores tokenizados se listen y operen en la bolsa de Nueva York. Y esa misma semana, Nasdaq ponía en marcha su propio marco para que las empresas emitan directamente sus acciones sobre blockchain. Paul Atkins ha sido muy claro, el presidente de la SEC. Ha sido muy explícito en sus conferencias públicas. La tokenización puede alcanzar una liquidación en T más 0 y describe el T más 0 como la forma de eliminar el riesgo en el proceso. Cada segundo que existe entre que se ejecuta la transacción y se compensa es un riesgo que el inversor y todas las partes asumen. Atkins llegó más lejos en una declaración reciente. Calificó el T más 0 como la forma de hacer los mercados más resilientes y transparentes y añadió que blockchain permite que se sepa quién es el propietario real en cada segundo de cada acción, algo que hoy las empresas públicas no conocen. ¿Y cuál es el calendario concreto? ¿Cuál es el ritmo de adopción? El calendario concreto es el siguiente. En julio de 2026, en apenas unas semanas, pocos meses, nos encontraremos en una fase donde hay operaciones de producción limitadas en la DTCC. Una fase de test, una fase de prueba. El lanzamiento del servicio total y completo del servicio de tokenización comenzará en octubre de este mismo año. Y Nasdaq y New York Stock Exchange ya tienen la aprobación por parte de los reguladores para operar valores tokenizados sobre la infraestructura de la DTCC. No estamos hablando del año 2030 o del año 2028, estamos hablando del año 2026, este mismo año. Y no estamos hablando de proyectos piloto en países pequeños, estamos hablando de literalmente
la infraestructura más grande del mundo, la que más millones, en este caso cuatrillones, liquida. Estamos hablando del mercado bursátil más grande de todos, el mercado americano, el más profundo y líquido con una fecha en el calendario, octubre del año 2026. Pero en este caso hablamos de la tokenización, no de la liquidación. ¿Cómo encaja la liquidación, que es el caso de uso principal de XRP en este caso? Pues aquí viene la explicación. Hay un punto técnico que la mayoría de los analistas pasan por alto y que es crucial para entender el ritmo de adopción. Y es que desde mi punto de vista no puedes tener una tokenización operativa en tiempo real y sobre todo efectiva sin tener primero la infraestructura de liquidación en tiempo real. No funciona en ese orden, no es tokenizas primero y luego pasas a la liquidación T+0, sino que es al revés. Primero deberías pasar a T+0 y luego tokenizas. Cuando tokenizas un activo, un fondo, un bono o una acción, estás creando una representación digital en blockchain. Esa representación puede transferirse en cuestión de segundos, pero el sistema de liquidación que hay detrás sigue procesándose en T+2, si la migración hacia Realty no ha ocurrido. Si no ha ocurrido previamente, quiere decir. Por lo tanto, el beneficio de la tokenización es incompleto o se pierde. Sigues necesitando que pase un día o dos para que la operación se complete de forma definitiva. Básicamente la idea es muy sencilla. Una tokenización sin una liquidación en T+0 es como poner el motor de un Fórmula 1 en un coche que tiene las ruedas pinchadas. La liquidación en T+0 no es una consecuencia de la tokenización, debería ser su prerequisito para que tenga sentido, para que la transferencia de valor sea definitiva y completa en cuestión de segundos. Primero deberíamos ver una infraestructura de liquidación instantánea y posteriormente la tokenización a escala. Y es que eso es lo que explica el orden del calendario de la DTCC. Primero tenemos el Non-Letter Action de diciembre del 2025, pero es relativa a la tokenización. Después tenemos los tests en julio de 2026 y después tenemos el lanzamiento de ese servicio de tokenización de la DTCC en octubre de 2026. Y en paralelo, el trabajo regulatorio para pasar el sistema financiero a T+0 lo está llevando a cabo Paul Atkins y la SEC y se está acelerando. ¿Dónde encaja XRP en todo esto? XRP es técnicamente una infraestructura de liquidación de T+0. Y la DTCC, a través del proyecto ION, si hay suficiente liquidez en ciertos activos digitales, puede utilizar activos digitales para la liquidación post-trade. Ahora nos encontramos con que Ripple Prime está en ese grupo de trabajo y tampoco nos sorprende. Esto no es casualidad, es el posicionamiento estratégico, el momento correcto del ciclo de adopción. La DTCC es el sistema de liquidación de valores, pero XRP puede cumplir una función en distintos mercados. Hay otro sistema que es igual de crítico. SWIFT para los pagos internacionales, Fedwire para los pagos domésticos nacionales y ahora FedNow, y chips para las liquidaciones de alto valor. Y SWIFT tiene un problema. Si un banco quiere liquidar entre Tokio y Frankfurt en fin de semana, no puede, porque los mercados están cerrados y tiene que esperar. SWIFT procesa más de 40 millones de mensajes al día entre más de 11.000 instituciones financieras. Y todo ello en más de 200 países. No es rápido, no es barato, se está adaptando al estándar ISO 20022, del cual Ripple forma parte desde sus inicios. La pregunta lógica es cuándo migra Swift de forma operativa, de forma real, y lo implementa a tecnologías de contabilidad distribuida. En mayo de 2026 vimos una prueba piloto entre JP Morgan, Mastercard y Ripple, en una liquidación de treasuries tokenizados. El activo se redimió en XRPL en menos de 5 segundos. El pago se procesó en dólares a través de Kinexys de JP Morgan y llegó a una cuenta bancaria en Singapur. Es la primera conexión entre una blockchain privada de JP Morgan y una blockchain pública. Eso no es Swift migrando a XRPL, es JP Morgan construyendo un puente entre su infraestructura privada y la infraestructura pública. O dicho de otra forma, el intranet y el Internet. Y haciéndolo en producción sin que sea un entorno de prueba. El flujo transfronterizo, el mercado del eurodólar, los pagos entre jurisdicciones, la liquidación de derivados internacionales, es exactamente donde XRP juega un papel. Tiene una ventaja técnica significativa y las instituciones ya están haciendo conexiones reales. ISDA, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, del cual Ripple también forma parte, es el organismo que establece los estándares en el mercado de derivados, OTC. Y el mercado de derivados OTC es el más grande del mundo. 600 billones de dólares, aunque el valor neto es mucho menor. El mercado de derivados depende del colateral y el colateral se mueve bajo los estándares que ISDA determina. Si ISDA reconoce a XRP como colateral elegible, cosa que para que eso ocurra primero lo tendría que hacer el BIS, eligiéndolo y determinándolo como Tier 1 Asset, el volumen de demanda estructural de XRP que eso generaría sería de un orden de magnitud muy diferente a todo lo anterior. Este movimiento, cuando ocurrirá después de que la DTCC haya operado de forma real durante meses. Y sobre todo después de que el T+0 sea una realidad operativa en los mercados americanos. Sobre todo, uno de los requisitos que expliqué en anteriores vídeos es que el Banco Internacional de Pagos considere a XRP un Tier 1 Asset.
ISDA es la última frontera. Cuando esa frontera se cruce, el mercado de colateral en XRP no será marginal, será literalmente sistémico. No tenemos fecha para ese movimiento, pero parece más bien inevitable. Pero para ser completamente honesto, esto es simplemente una opinión personal, porque como este caso de uso no es un caso de uso para inversores retail, es un caso de uso institucional, no tenemos el playbook institucional que estos organismos tienen pensado para el mercado de utilidad. Podemos intentar adivinarlo, podemos intentar intuirlo, pero nos guste más o nos guste menos, no tenemos toda la información. La banca institucional no publica sus decisiones sobre la actualización de los mecanismos de liquidación en Twitter. No hacen anuncios antes de actuar. No te van a decir, oye, vamos a utilizar este activo digital como mecanismo de liquidación. Los acuerdos entre JP Morgan y Ripple se conocen cuando hay un comunicado de prensa o lo que piensa el BIS sobre el sector de activos digitales lo sabemos cuando publican un paper. Cuando están en proceso de negociación, cuando están en fase de test, cuando están a punto de lanzarlo, o más bien hasta que no estén a punto de lanzarlo, no lo sabremos. Lo que está ocurriendo en los despachos de los bancos centrales, lo que está ocurriendo en los pasillos de ciertas instituciones, lo desconocemos. Las conversaciones de ISDA sobre DLT, los pilotos silenciosos de SWIFT con blockchain, todo ello no está disponible para el público, para nuestro análisis. Solamente tenemos acceso a aquello que ellos consideran que es relevante. La asimetría de información en este mercado no es un fallo, es un diseño. Es estructural y es que necesitas proteger los pasos que vas a implementar y solamente se puede saber cuándo ya lo has implementado. La banca nunca avisa antes de actuar. Actúa y después comunica. Esto significa que el ritmo real de adopción puede estar ocurriendo mucho más rápido de lo que los datos sugieren, o incluso puede ser más lento. La honestidad intelectual exige saber y reconocer que no lo sabemos. Así que, siguiendo con el vídeo de ayer, vamos a unir ambos conceptos. Sabemos que el orden de acontecimientos, el orden de adopción es primero el sector privado y luego el sector público. Hemos hablado hasta ahora del sector privado y sabemos que siguiendo el orden, primero tenemos que ver un mercado de activos digitales de XRP suficientemente profundo y líquido para que pueda existir un petrocripto, que es la pregunta que te he puesto al principio de este vídeo. Eso significa que si tenemos como fecha límite, vamos a decir que mediados de 2027 para la tokenización a escala de la TTCC, el mercado de liquidación tiene que ocurrir antes de que se tokenicen a escala estos mercados. Porque si no, repito, es como tener un motor de Fórmula 1 en un coche con las ruedas pinchadas. La tokenización tiene que venir acompañada de una liquidación en temas cero. Significa que el conflicto que estamos viviendo ahora con Irán, a nivel teórico, se va a prolongar hasta por lo menos un momento en el cual la liquidación en temas cero ya esté implementada. Dicho de otra forma, el conflicto actual entre Irán e Israel probablemente se alargue hasta por lo menos mediados de 2027, momento en el cual a nivel teórico, y suponiendo que las premisas que te he explicado en este vídeo son ciertas y sabiendo que no tenemos toda la información de forma completa, el equivalente del mercado del euro-dólar ya ha sido creado, pero en el sector de activos digitales, es decir, con XRP. Y teniendo en cuenta también que la TTCC múltiples veces ha retrasado sus fechas fijas, como ocurrió en el año 2025. Dicho de otra forma, y resumiéndote el concepto. Igual que el petrodólar no pudo existir hasta que existió el eurodólar, mercado en dólares, suficientemente profundo y líquido, y pasaron 20 años entre uno y otro, desde que se creó el eurodólar hasta que empezó el petrodólar, pasaron aproximadamente 25 años. Ahora sabemos, y siguiendo con los ejemplos históricos, que primero tenemos que ver un equivalente al mercado del eurodólar, profundo y líquido, pero en el sector de activos digitales con XRP. Y posteriormente veríamos el equivalente a un petrodólar, pero con los activos digitales, un petrocripto. Y si sabemos y tenemos como criterio que la tokenización necesita como prerequisito que exista una liquidación en temas cero y que la fecha es 2027, vamos a decir que a mediados de 2027, con una tokenización a escala, significa que el petrocripto necesita, para poder existir, un mercado de eurodólares en versión digital, es decir, un mercado de XRP profundo y líquido, quizá el de la DTCC, para que los estados puedan migrar sus comunicaciones intergubernamentales, su versión pública, también a activos digitales. Y por lo tanto, este conflicto tiene pinta de que se puede, a nivel teórico, alargarse hasta 2027. Repito, todo esto es un ejercicio teórico de mis reflexiones personales, mi análisis subjetivo, incompleto y parcial. Pasaron 20 años desde que se creó el eurodólar hasta que se creó el petrodólar. Pero no van a pasar 20 años desde que se crea el equivalente del mercado del eurodólar con XRP hasta que llegue el petrocripto. Y la razón es que estamos viendo una crisis en ambos mercados de forma simultánea. Y para mí, desde mi punto de vista, eso no es casualidad, es un diseño estratégico. Es un diseño en el cual la ventana entre una adopción y otra va a ser
entre comillas, relativamente corta si lo comparas con periodos anteriores en procesos parecidos. Así que vamos a recapitular lo que sabemos con certeza y distinguir los hechos de mis suposiciones. Sabemos lo siguiente con certeza. La DTCC va a lanzar operaciones de tokenización en producción en julio del año 2026. En octubre de este mismo año será el lanzamiento oficial. New York Stock Exchange y Nasdaq ya tienen la aprobación regulatoria para poder lanzar sus productos tokenizados. La SEC y Paul Atkins están acelerando el proceso de adopción a nivel regulatorio, sobre todo para la liquidación de T+0. Ripple Prime está dentro del grupo de trabajo de la DTCC, igual que dentro del grupo de pagos transfronterizos del Banco Internacional de Pagos, y JP Morgan, Mastercard y Ripple completaron en mayo de 2026 una operación en XRP Ledger, un piloto de liquidación transfronteriza de Treasuries. Lógicamente, Treasuries tokenizados. Estos son los datos. Las suposiciones son las siguientes. El T+0 probablemente y como fecha límite, si no vuelven a retrasar todo el proceso otro año más, como ha ocurrido antes, el T+0 como estándar en los mercados de derivados, en general en los mercados americanos, la fecha límite tiene pinta de que va a ser 2027. Sobre todo si estas pruebas piloto que están realizando y que van a lanzar ahora en julio son positivas. Si se demuestra esa viabilidad operativa, van a escalarlo de una forma más rápida de la que nos pensamos. Más lenta para el sector de activos digitales, porque nos da la sensación de que todo avanza muy lentamente, pero muchísimo más rápido para los mercados tradicionales, rompiendo métricas que hasta ahora no habíamos visto. Probablemente para el periodo 2027-2028, Swift habrá integrado DLT en sus mecanismos de comunicación. El BIS está actualizando los criterios de capital para incluir DLT como colateral. Y aquí no me aventuro a decir una fecha, hay muchos rumores sobre cuando XRP va a ser considerado un Tier 1 Asset, pero sabiendo que la crisis está ocurriendo de forma simultánea, la del sector público y la del sector privado, vamos a dejar esto como un interrogante, porque realmente intentar adivinar las fechas creo que tampoco aporta mucho valor, genera más una expectativa que es fácil que no se cumpla, porque han retrasado esos procesos múltiples veces en el pasado, y lo importante es que sepamos que esto va a ocurrir, que tengamos un horizonte temporal de inversión de mínimo 5 años desde el momento de entrada. El ritmo no es lineal, ha habido retrasos en el pasado y puede que haya retrasos en el futuro, pero no estamos, desde mi punto de vista, demasiado lejos. Hay aspectos técnicos y regulatorios que determinan qué puede ocurrir antes y qué puede ocurrir después. Pero la dirección, la tendencia macro es clara y es muy evidente. Todo el sistema financiero va a migrar a tecnologías de contabilidad distribuida. Y el cuándo ocurra, objetivamente hablando, da absolutamente igual. La velocidad a la que va a ocurrir también da igual porque va a ser muchísimo más rápido que cualquier tecnología o la adopción de cualquier tecnología previa. Quiero recordar también que no ha pasado ni siquiera año y medio desde que Trump ganó las elecciones y literalmente hace año y medio habríamos firmado con creces estar en esta situación. Cuando empecé a crear contenido hace 4 años, habríamos matado literalmente por ver a un gobierno como ocurre ahora con Trump, con su administración.